C y residente de segundo año de medicina interna. ¿Me confirman que me estén escuchando bien y viendo mi pantalla, por favor? Te escuchamos bien y vemos tu pantalla. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a iniciar. En esta charla vamos a dar la definición y clasificación de los trastornos del movimiento, vamos a realizar un recuento anatómico breve y vamos a tratar los trastornos hiper e hipocinéticos. Así que, ¿qué son los trastornos del movimiento? Los podemos definir como trastornos neurológicos cuya característica principal es una alteración en el movimiento. Sin embargo, esta no compromete la sensibilidad, la fuerza ni la función cerebelosa. Cuando hablamos de trastornos del movimiento, los podemos clasificar en trastornos hipercinéticos. Estos se van a caracterizar por una producción de movimientos involuntarios. Los que vamos a tratar en esta charla son el temblor, la corea y la distonía. Y por otro lado tenemos los trastornos hipocinéticos, que a diferencia de los anteriores se caracterizan por una pobreza en el movimiento, siendo su síntoma principal la bradicinesia. Para estos vamos a discutir la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, es importante que recuerden que en los trastornos hipocinéticos incluimos todos los tipos de parkinsonismo. Anatómicamente, los trastornos del movimiento se producen por alteraciones en los ganglios basales. Estos son agrupaciones de somas de neuronas en el sistema nervioso central. Incluyen el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, que dividimos en interno y externo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. El putamen y el globo pálido en conjunto los denominamos núcleo lentiforme, y este, en combinación con el núcleo caudado, lo denominamos cuerpo estriado o neoestriado. Los ganglios basales entre sí tienen muchas maneras de comunicarse, tienen varias asas. La que nos concierne para esta charla es el asa motora. Esta tiene dos vías de comunicación. Es importante comprender dos cosas. En primer lugar, que la función de los ganglios basales es la de regular el movimiento que se produce en la corteza cerebral. Y en segundo lugar, que para ambas vías la función del tálamo va a ser la de inhibir a la corteza. Eso significa que si yo inhibo al tálamo, este no cumple su función y voy a permitir la excitación de la corteza. Y si tengo un tálamo con menor inhibición, este va a cumplir su función y voy a tener una corteza inhibida. Con esto en mente, cuando la información de la corteza llega al estriado o neoestriado y se va por la vía directa, lo que sucede es una inhibición, es decir, que aquí el neurotransmisor que se utiliza es el GABA, va a inhibir al globo pálido interno. Cuando se inhibe al globo pálido interno, este a su vez va a inhibir al tálamo. Si inhibo al tálamo, este no cumple su función, voy a tener una corteza excitada, lo que significa que la vía directa es la que va a permitir el movimiento. Por otro lado, si esa información que llega de la corteza al estriado activa la vía indirecta, se va a inhibir al globo pálido externo. A su vez, el globo pálido externo va a inhibir al núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico va a estimular, es decir, con glutamato, al globo pálido interno. Cuando estimulo el globo pálido interno, esa inhibición hacia el tálamo es mucho menor. Es decir, que este cumple su función y voy a tener una corteza inhibida. Esta es la vía de inhibición del movimiento. Con estos conceptos en cuenta, podemos proseguir a los trastornos hipercinéticos. Iniciamos con temblor. Este se define como un movimiento involuntario que causa una moción oscilatoria. Se puede producir en cualquier parte del cuerpo y lo podemos clasificar dependiendo del momento en el que se produzca el temblor. Tenemos el temblor postural, que se produce cuando el paciente está manteniendo una posición. ¿Listo? Este es el que todos hemos experimentado en el temblor fisiológico. Este se produce cuando tenemos temor o ansiedad, pero también se puede producir cuando hay deprivación del sueño, en síndromes de abstinencia. Y este temblor postural es el que se presenta en el temblor más comúnmente diagnosticado en adultos, que es el temblor esencial. Este lo vamos a discutir más adelante. Luego tenemos el temblor de intención.
El temblor de intención es aquel que se produce cuando se inicia un movimiento. Este lo vamos a encontrar en toxicidad por fármacos o drogas, como anticonvulsivantes o sedantes, o en la intoxicación por el alcohol. También lo podemos encontrar en la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de cobre. Y luego tenemos el temblor en reposo. Este es el que se produce cuando el paciente no está realizando ningún movimiento, no está manteniendo una postura, sino está en completo reposo y se da el temblor. Este es uno de los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson, de la cual también vamos a hablar más adelante. Así que tenemos el temblor esencial. Como ya lo mencioné, es el temblor más comúnmente diagnosticado en adultos. Afecta más o menos al 1% de la población mundial. Su fisiopatología es completamente desconocida. Sin embargo, se considera de carácter hereditario y se denomina temblor esencial familiar, porque entre el 30 y el 70% de los pacientes que presentan este temblor tienen antecedentes familiares de este. Y como ya lo mencioné, se caracteriza por un temblor postural que podemos ver en esta imagen. En cuanto a sus características clínicas, este temblor postural suele ser bilateral, va a afectar principalmente las manos, pero puede incluir todos los brazos e incluso otras partes corporales, como los miembros inferiores, o se puede dar temblor cervical. En este los pacientes generan un movimiento de la cabeza como de asentimiento o de negación. Y es característico del temblor esencial que aparte del temblor postural no se presenta ninguna otra alteración motora. Para poder hacer el diagnóstico de temblor esencial, es necesario que el paciente haya cursado con temblor postural en miembros superiores por más de 3 años. Puede que haya o no tenido temblor en otras partes del cuerpo, pero este no es un criterio clínico. Y lo más importante es la ausencia de otros síntomas motores, como la distonía o la bradicinesia, al igual que cualquier otro síntoma neurológico. En cuanto al tratamiento del temblor esencial, este suele ser benigno. Es un temblor de baja intensidad, que no suele ser discapacitante. La mayoría de los pacientes no consultan por el temblor, suele ser un hallazgo incidental del examen físico, pero se puede tornar severo y altamente incapacitante en algunos pacientes. En este caso se implementa el tratamiento farmacológico. Los fármacos de elección son el propanolol y la primadona. La dosis de estos son para el propanolol de 60 a 320 miligramos día y para la primadona de 750 miligramos día, más o menos. Cuando hay un fallo en el tratamiento, se pueden utilizar el propanolol más la primadona. No existe evidencia que nos diga que el propanolol o la primadona presentan mejores resultados cuando se utilizan de primera línea uno sobre el otro. Y usualmente el tratamiento va a depender de cómo se presenta el temblor. Podemos tener un tratamiento intermitente. Este se va a dar a pacientes que presenten tiempos en los que el temblor es mínimo, no es incapacitante, pero tienen periodos de tiempo con exacerbaciones que pueden estar relacionados a factores como el estrés, y en esos momentos es en los que se administraría el tratamiento. Como hay pacientes en los que el temblor es de alta intensidad, altamente incapacitante y no se modifica con el tiempo, en esos casos se daría un tratamiento continuo. Cuando a pesar de utilizar el propanolol más la primadona, aún así se presenta fallo en el tratamiento, ahí es cuando se considera el uso de otros fármacos alternativos como la gabapentina y el topiramate. Sin embargo, es importante que recuerden que este es un bajo porcentaje de pacientes que requieren el tratamiento y lo más usual es que no requiera ningún tratamiento en absoluto. Con esto podemos proseguir al siguiente trastorno, que es la corea. La corea la podemos definir como un movimiento involuntario con contracciones rápidas e impredecibles. Se ha descrito como un movimiento danzante, por eso tiene la misma raíz etimológica de coreografía. Y usualmente cuando tenemos un paciente o una entidad que presente corea, esta se va a presentar al mismo tiempo que 2 trastornos del movimiento más, el valismo y la atetosis. El valismo lo definimos como un movimiento involuntario que es proximal
Es amplio y es violento. Se ha descrito como si los miembros salieran disparados. En el caso de este paciente podemos ver un hemivalismo, ya que el movimiento no cruza la línea media y compromete el miembro superior y el miembro inferior. Y tenemos la atetosis, que se ha definido como un movimiento involuntario lento, sinuoso y como de contorsión. Podemos verlo en esta paciente en sus manos. Es fácil de distinguir del valismo y de la córea, pero usualmente estos tres se presentan al mismo tiempo en varias entidades. En cuanto a la clasificación de la córea, la podemos clasificar dependiendo de su etiología. Tenemos las córeas hereditarias, en la cual encontramos la enfermedad de Huntington, que es la que vamos a discutir en esta charla. También se puede dar por lesión de los ganglios basales. Entonces, estas son córeas que son causadas por tumores, por malformaciones arteriovenosas, por eventos cerebrovasculares, en especial cuando comprometen el núcleo subtalámico. En tal caso encontramos un hemivalismo y hemicórea contralaterales a la lesión. También se puede dar córea por enfermedades sistémicas, como es el caso de este paciente, que presenta una córea de Sydenham. Esta se presenta en la fiebre reumática, es decir, son pacientes que cursaron con una infección estreptocócica y están presentando una reacción autoinmune secundaria, pero también en otras enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Las córeas pueden darse a causas metabólicas como la hiperglicemia y el hipertiroidismo. También se puede presentar córea en el embarazo, que se denomina córea gravídica, y la córea se puede dar por inducción por medicamentos, principalmente la terapia dopaminérgica en la enfermedad de Parkinson. En cuanto a la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad con herencia autosómica dominante. Esta va a causar córea, pero también síntomas neuropsiquiátricos que incluyen depresión, psicosis. Tiene una prevalencia de alrededor de 2.7 casos por 100.000 habitantes. Y esta se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Podemos tener un paciente de 16 años que inicia con los síntomas más tempranos de la enfermedad, pero también podemos tener un paciente de 70 años que inicia con los primeros síntomas. Sin embargo, lo más común es que se presente en la mitad de la vida. Estos son pacientes entre 40 y 45 años que presentan los síntomas más tempranos de la enfermedad, que suele ser la córea. En cuanto a las características clínicas, está la córea. Al principio esta es muy leve, los pacientes suelen no notarla porque la incorporan en movimientos voluntarios, pero a medida que avanza la enfermedad se vuelve más severa y más incapacitante. Estos pacientes también se presentan con hipotonía, hiporreflexia, distonía, que es otro trastorno del movimiento que vamos a discutir más adelante. Pueden presentar movimientos anormales de los ojos y los síntomas psiquiátricos que incluyen la demencia, la depresión, la paranoia. Es importante tener en cuenta que en la enfermedad de Huntington las tasas de suicidio son muy elevadas. Para realizar el diagnóstico de la enfermedad de Huntington se inicia con la sospecha clínica. Son pacientes que se presentan con una córea, que se hacen estudios y no se encuentran causas secundarias como enfermedades sistémicas, metabólicas, lesiones del sistema nervioso central. También están pacientes que se pueden presentar sin los síntomas, pero que tienen un antecedente familiar de la enfermedad de Huntington. Y el diagnóstico absoluto se realiza a través de pruebas genéticas. También se pueden realizar estudios de neuroimagen. Estos no son necesarios para el diagnóstico y usualmente se realizan para descartar lesiones secundarias del sistema nervioso central. Pero cuando se realizan, lo que se halla son atrofia del núcleo caudal, usualmente. Para el tratamiento de la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad que, a pesar de haber sido descubierto el gen causal hace más de 25 años, sigue sin existir un tratamiento que modifique la historia natural de la enfermedad. Así que se hace un manejo multidisciplinario que incluye cuidados paliativos, incluye terapia genética, consejería genética para la familia y para el paciente. Ya que hay que tener en cuenta que este es un paciente que recibe la noticia del diagnóstico y no solamente se va a preocupar por sí mismo, sino también por sus hijos y los hijos de sus hijos. Se puede realizar fisioterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes y existe el tratamiento farmacológico. Se realiza con tetrabenazina
o deutetrabenazina. Sin embargo, este tratamiento farmacológico se utiliza únicamente para tratar el síntoma de la corea. Y estos dos fármacos pueden empeorar los síntomas neuropsiquiátricos. Por esto están contraindicados en pacientes que ya estén presentando síndromes de depresión mayor o que tengan tendencias suicidas. Como ya lo mencioné, la corea empeora a medida que avanza la enfermedad. Es por esto que se debe evaluar constantemente si es o no es necesario el uso del tratamiento farmacológico, y va a depender de cada caso y va a ser a criterio clínico. Con esto concluimos corea y continuamos con distonía. La distonía la podemos definir como un movimiento involuntario de torsión y de posturas anormales. Esto va a ser causado por una contracción continua de grupos musculares amplios. Puede ser focal, que afecta a un grupo particular de músculos, o puede ser generalizada, que afecta a todo el cuerpo. Cuando clasificamos la distonía, podemos clasificarla según su etiología. Tenemos las distonías adquiridas, principalmente se dan por lesiones cerebrales perinatales, pero también puede ser inducida por fármacos, en especial los bloqueadores de los receptores de dopamina. Tenemos las distonías genéticas. Estas son aquellas que cuando se presentan se puede identificar el gen causal en específico y se comprueba. Y tenemos las distonías idiopáticas, de las cuales se desconoce la causa. Estas lamentablemente son las más comúnmente diagnosticadas. También podemos clasificar la distonía dependiendo del momento de la vida en el que se diagnostique. Si son pacientes mayores de 26 años, cuando se realiza el diagnóstico se considera una distonía tardía, y cuando son menores de 26 años se considera una distonía temprana. Cuando hablamos de distonías idiopáticas, son la mayoría de las distonías tardías y focalizadas, suelen ser diagnosticadas en el paciente adulto. Aquí podemos ver una distonía focalizada, que es la distonía cervical, y la mano de Escriba, que es una distonía que afecta a la mano. En estos pacientes se puede presentar la distonía de manera esporádica, es decir, que es un paciente sin antecedentes propios o familiares de distonía o de ningún otro tipo de trastorno del movimiento, o se puede presentar en clúster familiar, es decir, un paciente con antecedentes familiares, incluso de varias generaciones que han presentado distonía, pero que no se ha logrado identificar un gen causal y sigue siendo considerado una distonía idiopática. En cuanto a las características clínicas, estas son distonías focales o segmentarias, se diagnostican tardíamente y pueden presentarse cuando el paciente realiza una actividad específica. En esta imagen podemos ver un blefaroespasmo por distonía. Pacientes con este han descrito que se puede presentar cuando están leyendo, así que cuando los pacientes identifican la actividad específica que desencadena la distonía, pueden evitarla. Asimismo, tienen trucos sensoriales que los ayudan a disminuir la severidad o la duración de la distonía. Esto puede incluir mantener reposo, masajear el área afectada o realizar una actividad. Y lo que más distingue a las distonías en general del resto de los trastornos del movimiento es que son muy dolorosas. La contracción constante de grupos musculares amplios es sumamente dolorosa para el paciente. Adicionalmente, como genera posturas anormales, puede causar en los casos más graves fracturas o dislocaciones de articulaciones. Para realizar el diagnóstico de una distonía idiopática, se inicia por la sospecha clínica, se indaga el historial familiar del paciente, se puede realizar la prueba de levodopa. Esto se realiza principalmente en pacientes pediátricos, aunque estos usualmente tienen el diagnóstico de distonía genética por sobre idiopática. Y lo que se hace es administrar levodopa y ver si este lleva a una mejoría de los síntomas. Lamentablemente en el paciente adulto esto no suele suceder, por esto no suele realizarse la prueba de levodopa en adultos, pero si el paciente tiene un antecedente familiar de una distonía que es sensible a la levodopa, se realiza el examen de levodopa para ver si también es el caso del paciente. El diagnóstico incluye pruebas genéticas. En el caso de la distonía idiopática, pues sería un resultado negativo, no se identificaría ningún gen causal,
y se pueden realizar imágenes diagnósticas como la tomografía. Sin embargo, lo que se busca en estas son causas secundarias de distonía. Esto incluye calcificaciones en los ganglios basales o necrosis de los ganglios basales. Para el tratamiento de las distonías va a depender si estamos hablando de un paciente pediátrico o de un paciente adulto. Cuando hablamos de un paciente pediátrico, como ya lo mencioné, estos suelen tener mejoría a la administración de levodopa. En tal caso, se puede administrar la levodopa como tratamiento principal. Cuando los pacientes no responden a la levodopa, se opta por anticolinérgicos como la triexiphenidil. Se inicia con una dosis de 2 miligramos y se aumenta a 5 miligramos diarios hasta alcanzar 30 miligramos, que es la dosis tope. Esta dosis se aplica para adultos y niños mayores de 10 años. También se han utilizado benzodiazepinas, principalmente el clonazepam, en una dosis de mantención alrededor de 1 a 3 miligramos, dependiendo del paciente. Y para el paciente adulto, si es el caso que sea una distonía sensible a la levodopa, se puede administrar levodopa, pero este no suele ser el caso, así que se pueden utilizar anticolinérgicos o benzodiazepinas, pero en los pacientes con distonías focales se ha visto una mejoría de los síntomas muy marcada al uso de la toxina botulínica. La toxina botulínica cumple la función de debilitar e impedir la contracción muscular. Así que se utiliza el Botox para aplicarlo en los músculos afectados por la distonía. La dosis va a variar de la dosis que funcione para el paciente, de la cantidad de músculos comprometidos en la distonía y de la severidad de la distonía. Pero es importante recordar que todos estos tratamientos son sintomáticos. En el caso de la toxina botulínica, es un tratamiento que tocaría administrar regularmente cada vez que vaya pasando el efecto. Y va a depender de cómo reaccione el paciente, la dosis que se le aplique. Es común que los pacientes, cuando tienen un tratamiento prolongado con toxina botulínica, necesiten cada vez una dosis mayor para la mejoría de los síntomas. Eso en cuanto a distonías. Y en cuanto a trastornos hipercinéticos. Continuamos con los trastornos hipocinéticos y en estos encontramos la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que ocupa el segundo lugar entre las enfermedades neurodegenerativas más comunes, únicamente después de la enfermedad de Alzheimer. Sus signos clínicos cardinales son la bradicinesia, el temblor, la rigidez y la inestabilidad postural. Otras manifestaciones clínicas, aparte de los síntomas cardinales, son otras manifestaciones motoras como la micrografia, que es una escritura muy pequeña, hipomimia, que es una reducción de la expresión facial, disminución en el parpadeo, babeo, una voz apagada y muy grave que se denomina hipofonía. Pueden presentar disfagia y bloqueo motor. Y están las manifestaciones no motoras, que incluyen anosmia, alteraciones sensitivas como la alodinia, trastornos del ánimo, principalmente la depresión, alteraciones del sueño y alteraciones del sistema autónomo, es decir, que son pacientes que presentan hipotensión ortostática, alteraciones del tubo digestivo, de las vías genitourinarias, disfunción sexual, y son pacientes que también presentan un deterioro cognitivo. En la historia natural de la enfermedad son pacientes que llegan a la demencia. Las características patológicas incluyen una reducción de la presencia de dopamina en el núcleo estriado y en la sustancia negra, una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la parte compacta de la sustancia negra y la aparición de cuerpos de Lewy, que son acúmulos de proteína alfa-sinucleína. El diagnóstico se realiza principalmente con la presentación clínica y el examen físico. Se indaga sobre la aparición de los síntomas, la progresión de los síntomas. En el examen físico se identifican los síntomas cardinales, se presentan signos como el signo de rueda dentada que se da por la rigidez, la marcha particular, que es la marcha parkinsoniana. También nos indica que estamos enfrentándonos a la enfermedad de Parkinson cuando a la prueba de levodopa hay una mejoría marcada de los síntomas.
También hay criterios a favor y banderas rojas. Los criterios a favor nos indican que nos estamos enfrentando a la enfermedad de Parkinson y las banderas rojas nos indican que nos podemos estar enfrentando a otra causa de parkinsonismo. Los criterios a favor incluyen la presencia de discinesia causada por la administración de levodopa, también que el paciente haya iniciado los síntomas con un temblor en reposo unilateral de alguna extremidad y que haya presencia de pérdida del olfato, que es característica de la enfermedad de Parkinson. Las banderas rojas incluyen una progresión rápida de la imposibilidad para la marcha, es decir, que son pacientes que en los primeros 5 años desde la aparición de los síntomas requieren del uso de una silla de ruedas. También está la ausencia completa de progresión de los síntomas motores, es decir, que en los primeros 5 años, no aumentan los síntomas motores. Por supuesto, esto sin estar relacionado al tratamiento que se le esté aplicando al paciente. Y también una disfunción vulvar temprana, es decir, que en los primeros 5 años desde la aparición de los síntomas, los pacientes presentan disfonía o disartria severa y también una disfagia severa. Se pueden realizar estudios de neuroimagen. Sin embargo, estos no son necesarios para el diagnóstico y usualmente se utilizan para descartar lesiones secundarias del sistema nervioso central que puedan estar causando los síntomas. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento farmacológico. El principal es la levodopa. Este se administra en combinación con carbohidrato, que es la carbidopa. Esto inhibe la desintegración periférica de la dopamina, es decir, que una mayor cantidad de levodopa llega al sistema nervioso central y también disminuyen los efectos secundarios periféricos, principalmente la náusea. También se pueden utilizar agonistas de la dopamina como el pramipexol o el ropinirol, que son los fármacos más utilizados de esta categoría. La pergolida ya no se utiliza debido a que tiene una alta toxicidad valvular cardíaca. También se puede hacer el uso de anticolinérgicos como el triexiphenidilo, pero este es principalmente para tratar el síntoma del temblor en reposo. Y se pueden utilizar otros grupos farmacológicos como los inhibidores de la catecolamina o metiltransferasa, es decir, la entacapona o la talcapona. Estos se utilizan principalmente en combinación con la carbidopa, levodopa, ya que potencian su efecto. La talcapona en ocasiones puede causar hepatotoxicidad, por eso se prefiere utilizar la entacapona. Y cuando los pacientes por la administración de levodopa presentan discinesia, esta se puede tratar con amantadina. Y tenemos, por último, el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a incluir la educación al paciente y a la familia. Es una enfermedad degenerativa, crónica y altamente incapacitante, así que se da acompañamiento emocional y psicológico, tanto al familiar como al paciente. Se puede realizar terapia de lenguaje, esto para tratar la disartria o la hipofonía. Se recomienda la actividad física continua y una dieta balanceada. Y por último tenemos la terapia quirúrgica. Esta es la estimulación cerebral profunda. Se realiza una neurocirugía estereotáctica. Se utiliza un electrodo que va a estimular eléctricamente el cerebro para la producción de dopamina. Este va a estar conectado por vía subdérmica a un marcapasos que se localiza detrás de la clavícula. Sin embargo, la cirugía se utiliza en pacientes que sean aptos, es decir, que va a depender de la edad del paciente, de la severidad de los síntomas, del tiempo que el paciente lleve enfermo y de la severidad de los síntomas. Sin embargo, el uso del tratamiento quirúrgico no busca revertir los síntomas que ya se han presentado de la enfermedad, sino que busca evitar la degeneración de la enfermedad. Esto sería todo en cuanto a los trastornos hipocinéticos y en cuanto a trastornos del movimiento. De esta charla espero que hayan podido comprender un poco de la fisiología básica de los ganglios basales y cómo estos regulan el movimiento, que hayan logrado entender qué es un trastorno del movimiento, cómo se clasifican
y que hayan conocido las generalidades de los principales trastornos del movimiento. Este es una revisión muy breve, ya que este es un capítulo de la neurología muy amplio, pero espero que les haya servido. Gracias a todos por haber asistido y no sé si el doctor Frei Morales tenga algo que añadir, nos quiera dar su opinión o cualquier corrección. Bueno, listo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En primera instancia, pues felicitar al grupo IMIC por esta iniciativa. Sé que no es fácil reunirnos, abrir el espacio para con regularidad revisar temas de interés en medicina interna. Particularmente, pues quiero felicitar a Gabriela porque pues noté el interés, la inquietud de querer revisar, de mirar en diferentes fuentes para pues presentarles el mejor material posible. A manera de complementar, pues de todas maneras, este tipo de trastornos del movimiento son patologías que pues no son, algunas son prevalentes, otras menos, pero que son difíciles de olvidar cuando ustedes semiológicamente las vean. De una manera constructiva quiero aportarles que la semiología es fundamental cuando ustedes vean alguna alteración del movimiento en sus pacientes. ¿A qué me refiero? Hay que identificar el momento de aparición, cuáles son los elementos desencadenantes, cuáles son los elementos atenuantes. Además, evidenciar cuál es la localización, la intensidad y, como Gabriela nos lo mencionaba, evaluar los antecedentes porque muchas de estas etiologías tienen un componente hereditario, genético, que hacen un poco más fácil poder refinar el diagnóstico de esta alteración del movimiento. Sin embargo, pues de una manera fácil de poderlos clasificar es identificar si mi paciente tiene un movimiento hiperkinético o hipokinético. Si el paciente está pues un trastorno hipokinético y es un paciente mayor, pues con facilidad podría considerar que es una enfermedad de Parkinson. Mientras que si mi paciente cursa con un trastorno hiperkinético, es una persona, un niño, un adulto joven, pues tendría que considerar, ¿es un temblor? ¿Es una corea? ¿Es una distonía? Y para ello entonces tendría que evaluar cuál es la o las estructuras comprometidas. Como Gabriela nos mostró en los videos, el temblor es una alteración del movimiento localizada, una característica fina de movimiento, mientras que la corea y la distonía son movimientos bruscos de grandes grupos de musculares que se diferencian el uno del otro de si son desencadenados por el movimiento o no. La corea es una alteración de movimiento gruesa que se desencadena independientemente del movimiento, mientras que la distonía se exacerba con los movimientos voluntarios del paciente. De todas maneras, como ustedes se dieron cuenta, el tratamiento y el estudio son situaciones complejas que pues serán propias del neurólogo en su momento y además vean que el tratamiento es escalonado y generalmente son patologías crónicas de mal pronóstico, incurables, en las cuales se ha considerado hasta toxina botulínica o hasta condiciones quirúrgicas. Entonces, pues, concatenando con lo que dijo Gabriela, pues es un abrebocas de estas patologías que veremos en el diario vivir de nuestra práctica médica. Entonces, recordar eso, grande, cuáles son hiperkinéticas, cuáles son hipokinéticas, son o no son desencadenadas con el movimiento, son o no son con antecedente familiar. Y para poder pues realizar un abordaje, un estudio inicial encaminado y, como les digo, en el transcurso de su práctica médica, pues podrán ir evidenciándolo, podrán recordarlo
y podrán entonces afinar un poco más la semiología en el abordaje de este tipo de pacientes. No sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas, aportes.